Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta nueva transmisión del Venezolano Hoy. Ya saben, tenemos una cita con su programa de entrevista de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 7 p.m. hora de Miami, 7 p.m. hora de Venezuela y 6 de la tarde hora de Panamá, Colombia y Houston. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, dirijo el Venezolano Colombia, un medio en Bogotá que conforma del grupo editorial El Venezolano. Como sabemos, El Venezolano es un medio con más de 27 años de trayectoria en el sur de la Florida. En la transmisión de hoy del Venezolano Hoy, vamos a tener la oportunidad de conversar. Es un gusto realmente recibir en el Venezolano Hoy a Héctor López. Héctor es un abogado venezolano estadounidense que tiene más de 16 años de experiencia relacionado con temas de inmigración, exactamente en la práctica de la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos. De manera que vamos a tener hoy en el Venezolano una entrevista con un tema realmente muy sensible y que efectivamente todos siempre nos preguntamos y tenemos o relacionados o familiares que tienen interrogantes o tienen un interés de someterse en algún proceso en Estados Unidos. Vamos a esperar entonces que se conecte Héctor López, como hemos dicho, es nuestro entrevistado de hoy, experto en inmigración. Él está en Estados Unidos, conversamos con él esta tarde porque tenemos una batería de preguntas que seguramente a ustedes les va a parecer de muchísimo interés. Vamos a ver si ya tenemos a Héctor por acá. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar unos minutos que se conecte Héctor. Como decíamos, hoy tenemos un tema de mucho interés, como hemos visto últimamente en los medios de comunicación, a propósito de la pandemia, que es uno de los puntos centrales que vamos a estar conversando con Héctor. Hay una cantidad de venezolanos y latinoamericanos y de otras nacionalidades varados en estos momentos en el sur de la Florida, en Miami específicamente. Ya Héctor está conectado, así que vamos a entrar en materia porque es mucho lo que tenemos para conversar con Héctor. Transmitir. Gracias a todos quienes están en este momento conectados con el Venezolano Hoy. Muchísimas gracias, venezolano en Houston. Bienvenidos a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón? Un gusto y gracias por la oportunidad. Estamos aquí felices. Yo estoy feliz de poder estar compartiendo contigo y con toda la audiencia que nos sigue tantas preguntas, la respuesta a tantas preguntas que existen en tema inmigratorio. Y bueno, estamos listos para empezar como tú quieras la consulta, la entrevista. Gracias, muchas gracias, Héctor, por estar compartiendo con la audiencia del Venezolano en esta noche de viernes. Héctor, bueno, la primera pregunta que tengo en el tintero y es inmediata es: ¿cuál es la situación de los venezolanos que están en estos momentos, incluso están presos en estos momentos? Si yo quiero que tú me precises legalmente si podemos decir que son venezolanos presos justamente en la frontera, que no pueden ser deportados, no hay vuelos. En este momento, por la cuarentena, los aeropuertos están cerrados. ¿Cuál es la situación de esos venezolanos que, según entiendo, me gustaría que me precises esa cifra, si la tienes, son 600? Sí, aproximadamente eso es lo que se dice. Son entre 600, un poquito más de 600 personas que están en situación de detención. Y resulta que, fíjate, si nos vamos un poquito atrás, José Ramón, lo que ocurre es de que todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que se presenten en lo que es la frontera sur de los Estados Unidos a solicitar asilo, la ley de inmigración aquí en los Estados Unidos establece de que esa persona va a quedar en detención. Entonces llegó un momento con una ola muy grande de personas que se estaban viniendo a la frontera, diferentes nacionalidades, no solamente venezolanos, que ya el gobierno no tenía dónde alojarlos en las cárceles federales mientras el proceso de asilo se estaba procesando en las cortes como una persona detenida. Entonces ellos vinieron e inventaron este programa que se llama el MPP, que es el protocolo de protección de migrantes, como lo llaman, y llegaron a un acuerdo con lo que es México, como gobierno, para que ellos les dieran una especie de amparo temporal mientras ellos les están procesando aquí en los Estados Unidos en su fecha de audiencia que van a tener dentro de los Estados Unidos. Esta persona tiene que presentarse en la frontera el día que le toca la audiencia. Un funcionario de ICE lo traslada a lo que sería la sala de corte donde se va a ventilar la audiencia y los devuelve a México una vez concluida esta audiencia. Pero tenemos también otra situación que son los que no están en el programa MPP, sino que están
en detención del lado de adentro en los centros de detención federal. Estas personas, según la ley, no son elegibles para una fianza, solamente podrían pedir lo que se llama un parole, que es una especie de, digamos, de dispensa que va a ofrecer el funcionario de detención a algunas personas de cierto criterio que es completamente discrecional, y ellos van a ser procesados de manera de su asilo o lo que quiera que sea que están pidiendo, van a ser procesados en detención. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el juez, después de darle y ventilarle su juicio, decide que no aprobarles el caso y le firma una orden de deportación, ahora viene a ser responsabilidad de la otra agencia de ICE, que es la agencia que detiene a las personas por inmigración, de expulsar a estos individuos. ¿Qué sucede con el caso específico de Venezuela? Tenemos una situación en donde no hay relaciones diplomáticas con el país, con el gobierno usurpador del gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como no hay esa interacción, hay un proceso de repatriación, o dentro del proceso de repatriación de todos los ciudadanos de cualquier país, tiene que haber una aceptación por parte del gobierno que lo está recibiendo de su país, decir, sí, efectivamente, este es un ciudadano venezolano o este es un ciudadano colombiano que está siendo devuelto, repatriado al país porque en cumplimiento de una orden de expulsión o de deportación por parte de un juez de inmigración de los Estados Unidos. Ellos firman de que los van a recibir y entonces ellos efectúan la repatriación en un vuelo comercial. Ellos lo envían normalmente, a veces alquilan un charter, dependiendo de cuántas personas tengan en cola o en fila para ser enviados a su país. Y lo que sucede con el caso de los venezolanos es que no hay ni siquiera vuelos porque están suspendidos todas las aerolíneas comerciales y saldría demasiado costoso para el gobierno alquilar un avión específicamente para enviar a toda esa gente, y además de que estaría en violación de las órdenes ejecutivas y las órdenes que existen de prohibición de conexión entre Venezuela y los Estados Unidos. Entonces ellos están en una situación de indefensión en donde los venezolanos que están ya con una orden de deportación y están todavía detenidos esperando ser expulsados o materializada esa expulsión, están en una situación de limbo legal porque ya están deportados y no están efectuando su deportación. En muchos casos esto se extiende hasta más de 6 meses, inclusive, José Ramón. Entonces lo que se puede hacer desde el punto de vista legal en esas situaciones es solicitar, por medio de un abogado, por supuesto, a la agencia deportadora o a ICE, de que los dejen salir, los liberen bajo una liberación bajo orden de supervisión, que se llama. E irónicamente, estas personas que salen bajo este criterio van a ser elegibles ahora para aplicar un permiso temporal de trabajo en los Estados Unidos, ya deportados, completamente ilegal en los Estados Unidos. Sin embargo, como les dieron el beneficio de la liberación bajo orden de supervisión y presentación, ellos van a tener que presentarse frecuentemente en frente del oficial deportador, firmar una lista y que lo vean y lo identifiquen, y a lo mejor le van alargando en el proceso un poquito más los términos de la presentación. A veces, en algunos casos, le van a colocar un grillete electrónico de GPS en el tobillo para asegurarse que la persona no se va a ir para un lugar o fuera del país, o se va a desaparecer y no se va a dejar de presentar. Pero perdón, Héctor, quizás para interpretando lo que estás diciendo, ¿eso está ocurriendo hoy? ¿Hay venezolanos que se han beneficiado y están en estas condiciones en estos momentos? Absolutamente, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos inclusive en nuestra oficina varios casos de personas en esa situación en donde hemos logrado la liberación de estas personas gracias a las gestiones que hemos hecho directamente con la agencia deportadora para lograr personas que ya están legalmente deportadas. Hemos logrado la liberación y obtención de un permiso de trabajo temporal. Bueno, Héctor, entonces otra pregunta importante que nos formularon muchos allegados y periodistas interesados en este tema, y es sobre los varados, los turistas varados en Estados Unidos en este momento. Los servicios de inmigración, tengo entendido, están suspendidos, de manera que incluso algunos nos reportaron hoy que estaban consultando por la página web de inmigración. No hay información, tienen como cierto vértigo sobre qué proceso y qué protocolo seguir, porque están varados en Estados Unidos con una visa y no se sabe qué va a pasar. Definitivamente, y hay muchísimas personas que están en esa situación, dado a que no tenían planteado irse, pero lamentablemente les tomó el tema de la pandemia y han sido imposibilitados por medio que les han cancelado los vuelos o lo que sea. Estas personas están obligados
si se quiere extender su estadía, si es que se van a quedar, desean quedar más del tiempo permitido que fue autorizado en el puerto de entrada cuando llegaron. Normalmente una persona que viene como visitante de placer le van a aprobar unos 6 meses de estadía. Si la persona se piensa quedar más tiempo de eso, por cualquier razón que sea, debe de introducir una solicitud de exención temporánea, que quiere decir antes de la fecha de vencimiento de esa I-94, que es el permiso, como se llama, el permiso de estadía. Y eso lo puede hacer hoy día inclusive en línea. Yo lo he estado ventilando mucho en mis redes sociales también. Pueden ir directamente a la página de inmigración del uscis.gov y buscar dentro de lo que son las planillas, las formas, llenar la I-539, lo puede hacer en línea y pagarla en línea también. Con tarjeta de crédito, tiene un costo de $455 que cobra el gobierno y es imperativo, lamentablemente no hay ningún tipo de excusa o waiver, como llaman aquí, para ese tipo de pago, para esa clasificación específica. Pues se supone que una persona que viene de visitante ya ha demostrado tener una capacidad económica para poder ser acreedor de esa visa. Pero sí es importante que lo hagan antes, porque de no hacerlo se van a quedar ilegal y eso le va a costar el vencimiento, la validez de la visa se la van a revocar, básicamente. Si tiene una visa sellada en el pasaporte por a lo mejor 5, 6 o 8 años, 10 años, esa visa va a quedar automáticamente revocada si es que la persona se quedó, aunque sea un día ilegalmente en el país. Héctor, pero cuando se anuncia que los servicios de inmigración de Estados Unidos están suspendidos, ¿qué está suspendido? Entonces, los servicios en línea, sí, o sea, una suspensión parcial de algunos servicios, algunos beneficios migratorios, para tener esa precisión. Sí, lo único que está suspendido, José Ramón, son lo que son la atención al público. Las oficinas y las actuaciones que involucran la atención al público están temporalmente suspendidos. Sin embargo, el servicio de inmigración como agencia está funcionando, está recibiendo aplicaciones ambas en línea y en papel también, que se mandan por correo. Ellos están procesando casos, están aprobando casos y todo está funcionando normalmente desde el punto de vista interno de la agencia. Lo único que están suspendidos ahorita son las entrevistas de inmigración que involucran los casos de asilo, las personas que están esperando para naturalizarse y obtener la ciudadanía, tomar huellas y ese tipo de cosas. Pero todos los servicios están completamente activos ahorita mismo. Y justamente ahí tenemos venezolanos y colombianos, o sea que yo estoy en Bogotá, que nos han reportado que quedaron varados fuera, viven en Estados Unidos, tienen visa de estudiante, y bueno, y por la situación naturalmente del tráfico aéreo que está completamente paralizado, no han podido regresar. Y bueno, tú sabes, manifiestan cierta angustia, qué va a ocurrir cuando ya haya una reapertura del tráfico aéreo, eso le va a afectar su tiempo de visa. ¿Qué le podemos decir a esos estudiantes que están fuera de Estados Unidos y que tienen visa de estudiante? Claro, las personas que están como estudiantes tienen un estatus muy particular porque no tiene una fecha de vencimiento del estatus en una I-94, sino que dice que es válida por la duración del estatus. Tiene una nomenclatura que se llama D/S y eso quiere decir duration of status, duración del estatus, y les permite quedarse aquí hasta por 60 días más de periodo de gracia a partir de la fecha que se concluye su programa de estudio o que se le vence el permiso temporal de empleo que reciben cuando se gradúan, es como para hacer una especie de pasantía. Eso también es considerado que la persona está manteniendo un estatus en lo que llaman el Optional Practical Training, el entrenamiento práctico opcional, y esas personas van a tener con esos 60 días. Si hay alguna situación que a esas personas se les requiera de extenderlo por un periodo más allá de los 60 días, tienen que dirigirse al advisor de la universidad que le firma la I-20 para que ellos lo coloquen en el sistema y les orienten si pueden calificar para extender a un periodo de salida mayor. Pero realmente no hay ningún trámite que realizar con el Servicio de Inmigración, puesto que esto es un estatus que no expira como tal, porque la I-94 sigue vigente en virtud a lo que la I-20, que es la planilla de patrocinio de estudiantes, indique cuál es la fecha de terminación del programa. Entonces, de manera que, para repasar, que es un punto importante, los servicios en línea de inmigración están naturalmente disponibles, se puede tramitar los formularios correspondientes, si estoy fuera, si estoy varado en este momento en Estados Unidos. Entonces, ratificado eso. ¿La página web cuál es, para repasarla? Es www.uscis.gov
.gov, como de gobierno, con B de Venezuela. Ahora, hay un punto importante, José Ramón, que quiero mencionar para que no se escape, porque hay algunas personas que son capaces de entrar a los Estados Unidos con un estatus también de visitante temporal, pero que están exentos de visa. Esas son las personas que tienen nacionalidades de algunos países que les permite entrar a los Estados Unidos sin una visa sellada en el pasaporte, sino con un permiso de preadmisión que hacen en línea, que es válido por 2 años cada vez, pero la entrada se la otorgan solamente por 3 meses, que son 90 días de la fecha de entrada. Esos son las personas que entran con el famoso ESTA en línea. ¿Qué sucede con eso? Que la ley establece de que estas personas están imposibilitadas legalmente de poder aplicar a una extensión de estadía, a un cambio de estatus o a un ajuste de estatus. El procedimiento para estas personas es distinto porque ellos deben de contactar al número 1-800 de la misma agencia de inmigración para explicarles de que ellos no pueden irse, que están en esta situación, entraron con el ESTA y no se pueden ir dentro de los 90 días, y ellos le pueden aprobar lo que llaman 30 días de salida satisfactoria. Es decir, es una provisión muy limitada, una excepción de la ley muy delgada que les permite a ellos salir, dilatar la salida por 30 días solamente, y no hay más extensiones de eso. No hay que hacer una aplicación en línea, ni pagar un fee, ni nada de eso. Tienen que individualmente plantearle su caso llamando al número 1-800 del Servicio de Inmigración y plantearle su situación. Ellos luego lo van a tomar de ahí, les van a hacer enviar un email a una dirección específica de ellos con una serie de información, copia del pasaporte y todo eso, y ellos les van a responder por esa misma vía de si les fue otorgado o no el periodo de extensión. Pero esas personas tienen esa variante. Listo. Héctor, en relación con la visa de turista y negocio, ¿no? La B1, B2, ¿cierto? Que creo que es correcto. Correcto. Para los venezolanos, incluso para colombianos y de otras nacionalidades, para los venezolanos especialmente, ¿se está tramitando en Bogotá y Panamá? ¿Es eso así? ¿Qué información tienes tú en relación con las solicitudes de visa, la B1, B2, que están en Venezuela, que están en Caracas, por ejemplo? Para las personas que son ciudadanos venezolanos, son elegibles para aplicar a una visa de no inmigrante en cualquier consulado en el que ellos se encuentren. Si ellos viven en Venezuela, ellos pueden elegir el consulado que les sea más conveniente a ellos. No tiene necesariamente que ser el de Bogotá. Lo que ocurre es de que cuando cerraron el consulado de Venezuela, la embajada en Venezuela, ellos designaron a la embajada de Bogotá como el consulado que va a tomar jurisdicción sobre los casos de venezolanos, pero exclusivamente para las visas de inmigrante. Estamos hablando de las personas que están procesando la residencia permanente a través de un proceso consular que anteriormente se iba a dar a cabo en Caracas, y ahora, como no hay consulado en Caracas, se transfiere de manera automática a Bogotá. Sin embargo, ese no necesariamente es el consulado exclusivo para casos de no inmigrante. Si el que va a solicitar una visa de temporal de turista, que es una visa de no inmigrante, una visa de estudiante, una visa de trabajo H1B de profesionales o lo que sea, puede y tiene la posibilidad de acercarse a cualquier otro consulado de su conveniencia, tiene que contactar previamente a ese consulado para alertarles de que él es un ciudadano de un tercer país, queriendo decir, no soy ciudadano del país en donde está ubicado y centrado el consulado, sino que soy un ciudadano venezolano y lamentablemente en mi país en estos momentos no existe una sede consular que me permita aplicar allá, por lo tanto estoy aplicando con ustedes. Normalmente 9,5 de cada 10 le van a decir que sí y le van a permitir hacer la aplicación en ese consulado. ¿Y no tienes que ser residente del país donde estás solicitando? Si es un venezolano, ¿no tienes que ser residente legal en el país? Solamente si estás aplicando una residencia permanente, pero si estás aplicando a una visa de no inmigrante, puede ser en cualquier país. En cualquier. Lo puede. Yo tengo clientes que han procesado en Costa Rica, en Panamá, en Bogotá, en Ecuador, en España, en Italia. No importa realmente, y no tienes que ser ciudadano de ese país, porque estarías aplicando como un ciudadano de un tercer país. Claro. Héctor, precisemos el anuncio que hizo el presidente Donald Trump en relación con la suspensión de 60 días. Tú seguramente tienes esa precisión para las aplicaciones, las residencias permanentes. Esos 60 días están justamente vigentes en curso. ¿Qué expectativas pueden tener a estos venezolanos o latinoamericanos que están justamente aplicando para esta visa?
¿Qué se puede Sí, esperar? mira, solamente eso va a afectar, la realidad es que eso va a afectar, el impacto concreto va a ser en las personas que ya estaban concluyendo el Exacto. proceso de inmigrante y que estaban solamente esperando por la cita consular para que les sellen la visa, o que ya obtuvieron la cita consular pero no han recibido el pasaporte con la visa pegada. Y estamos hablando solamente de visas de inmigrante. No estamos hablando de visas de turista, no estamos hablando de visas de estudiante, no estamos hablando de visas de no inmigrante en general, única y exclusivamente visas de residente, ¿ok? Por familia o empleo, ¿ok? Que diferente a lo que son familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que son solamente tres grupos: cónyuges de ciudadanos americanos, hijos menores de edad de ciudadanos americanos y padres de ciudadanos americanos. Ese grupo está exento y pueden aplicar normalmente y pueden recibir. Disculpa, hago la corrección, los padres no están adentro, solamente están adentro como excepción lo que son los cónyuges de ciudadanos americanos y los hijos menores de edad de ciudadanos americanos. Todos los demás sí van a estar, si se quiere, afectados por esto. Sin embargo, en un contexto, que es lo que yo comentaba cuando salió la notificación de que el presidente Trump había anunciado Sí. esta orden ejecutiva, es que si realmente desde el 20 de marzo tenemos igualmente todos los consulados con las operaciones consulares suspendidas por el tema del coronavirus, no le veo el impacto o la afectación material a ninguna persona que esté dentro de los parámetros de esta orden ejecutiva, tomando en cuenta que solamente entra en vigor por un periodo de 60 días. Periodo consular, un proceso consular dura mucho más que eso, y una dilatación de 60 días realmente puede ser muy mínimo el impacto. Por otro lado, tenemos las personas que ya hayan recibido sus visas de inmigrantes selladas en su pasaporte y que solamente estaban dentro de los 6 meses de validez, listos para montarse en un avión y regresar y entrar a los Estados Unidos con esa visa, pueden hacerlo. Esas personas no tienen ningún inconveniente en hacer uso de esa visa previamente aprobada, aunque estuviera dentro del parámetro de la orden ejecutiva, porque lo que están pechando es realmente la emisión de las nuevas visas. Una vez emitida, esa Exacto. visa es válida. Correcto. ¿Y se tiene previsto cuándo podría ser la reapertura de alguna información extraoficial que tú manejes, la reapertura, por ejemplo, de consulados, de que se reactive el servicio de inmigración? ¿Qué información estás manejando extraoficialmente? Por ahora solamente tenemos información de lo que ha anunciado la agencia de inmigración, y esto es importante porque la gente tiene que entender de que existen varias agencias involucradas. En un lado Claro. tenemos lo que es la agencia de inmigración, que es la que tramita los servicios de inmigración, los beneficios, los permisos de trabajar, las visas y esas cosas. Y por otro lado tenemos lo que son las cortes de inmigración, que son los que procesan las personas que están en proceso de deportación, a lo mejor aplicando asilo en las cortes. Y el grupo también que está afuera en MPP. Entonces tenemos que, según la página de inmigración, lo oficial es de que ellos tienen intención de reabrir a la atención al público a partir del 4 de junio de ahorita, el mes que viene, pero el día de hoy justamente acaban de anunciar de que el proceso de las cortes, todas las personas que tenían audiencias, ahora lo extendieron hasta el 12 de junio, le van a reagendar esas audiencias para el futuro y van a estar suspendidas. Ahora lo expandieron desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio, que creo que es jueves o viernes. Entonces, luego tenemos lo que son las personas que están en MPP, ¿ok? Que esas personas sí las han prorrogado también hasta mediados de junio, y no van a tener sus audiencias tampoco. Sin embargo, ellos dicen que las personas tienen que presentarse en la frontera el día que les correspondía para chequear como una lista de que se presentaron y otorgarles otro nuevo papel con la información de cuándo volver a presentarse, con una fecha tentativa de su nueva audiencia. Héctor, la lotería de visas. Este año es la pregunta que tenemos. ¿Qué pasará? Sí, ellos dilataron definitivamente lo que es el anuncio, ¿no? De quiénes van a salir seleccionados y quiénes no. Entendemos que los amigos colombianos lamentablemente no participan en este programa, porque tenemos muchos inmigrantes de Colombia y de México también, hay varios países que no participan, pero sí hay mucha gente que está atenta, muchos venezolanos inclusive, que están atentos a este anuncio, y inicialmente se iba a dar a comienzos del mes de mayo, lo han prolongado para el 5 de junio, y a partir del 5 de junio las personas van a poder entrar
en la página del Departamento de Estado, que es otra agencia, y van a poder incluir ahí, ingresar lo que son sus datos de fecha de nacimiento, van a ingresar su apellido y van a ingresar el número de confirmación que obtuvieron en noviembre cuando aplicaron, que es muy importante, en octubre del año pasado. Y lo importante aquí es determinar cuál es el número de seleccionados, José Ramón, porque si una persona sale seleccionada, no necesariamente va a recibir la residencia permanente. Esto es uno de esos casos en donde ellos notifican a más del doble de la cantidad de residencias que tienen disponible para asegurarse de que no se le va a quedar ninguna residencia sin usar, sin haberlo usado. Y ellos entonces de ese pool van a otorgar números de seleccionados y las personas, mientras tenga un número más bajo con respecto a la región que le corresponde, que en este caso sería Suramérica, hay que chequear lo que es el boletín mensual de visas. En el boletín mensual van a indicar en la última página, en las últimas 2 páginas de ese boletín, cuál es el rango de seleccionados que pueden aplicar en ese mes en particular. Y estamos hablando de que todas las personas que van a descubrir si salieron seleccionados o no, van a empezar a poder procesar solamente con el comienzo del año fiscal el 1 de octubre de este año, que es cuando oficialmente para el gobierno comienza el año 2021. Héctor, sabes que yo tengo la percepción, seguramente equivocada, tú me precisarás, un Colombo venezolano. Es que me lo decía hace poco un grupo de amigos periodistas. Decía, ¿aplico como colombiano o como venezolano? Y ahí se abrió un debate muy interesante. Entonces, no, a mí me lo aprobaron como venezolano. A mí mi abogado me dice que mejor como colombiano. No, colombiano no. ¿Qué dices? Mira, para efectos y te lo digo categóricamente con conocimiento de causa, para efectos de elegibilidad para el beneficio, si estamos hablando de una visa de turista, es exactamente lo mismo. Porque el hecho de que una persona tenga más de un pasaporte, más de una nacionalidad, no cambia las circunstancias que rodean a la persona, que son realmente las que son relevantes para poder hacer la determinación si la persona es elegible o no para una clasificación de visa. Sin embargo, hay algunas razones de conveniencia por la cual yo inclusive le recomiendo a muchos de mis clientes, si tienes doble nacionalidad, aplica con el pasaporte tu otra nacionalidad, especialmente porque tenemos imposibilidad de poder aplicar a renovaciones de pasaporte como venezolanos. Tenemos un problema muy grave con el tema de la renovación de los pasaportes. Sí, claro. Y tenemos también el tema de que hay algunos venezolanos colombianos también que quieren hacerse elegibles para aplicar algunos tipos de visa que no están disponibles para venezolanos, pero sí para ciudadanos colombianos. Y sí, para efectos de inmigración, la nacionalidad operativa de un individuo es aquella con la que se hace el ingreso al país, independientemente que tengas 2 pasaportes válidos. Si tú entraste como colombiano, podrías, estando en los Estados Unidos, decidir cambiar tu estatus a uno por ejemplo, de una visa E2, como inversionista basado en un tratado existente entre Colombia y los Estados Unidos. Pero si hubieras entrado con el pasaporte venezolano, como venezolano, aunque tengas la nacionalidad colombiana en la mano, el pasaporte, no te van a permitir hacer ese cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, producto de que entraste con una nacionalidad de un país que no tiene tratado con los Estados Unidos. Voy a medir tu reacción. La palabra asilo, que es lo primero que me dices si te menciono asilo. Protección humanitaria para cualquier persona que haya sido víctima de persecución en su país. Lo importante del asilo no es quién lo puede aplicar, porque cualquiera lo puede hacer. Lo importante es tener realmente, como digo yo, un caso ganable. Y para tener un caso ganable, lo que hay es que enfocarse en tener los elementos de elegibilidad para ello, porque las leyes del asilo, lamentablemente, hay mucha distorsión, mucha desinformación, en donde muchas personas no entienden que las leyes de asilo solamente van a proteger a personas que han sido víctimas, pero por 5 razones específicas: raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular u opinión política. Si tenemos a personas que están aplicando al asilo porque fueron víctimas de un crimen, de un delito, lamentablemente, por muy horrible que haya sido su situación, eso no son situaciones que las leyes de asilo protegen, y es allí donde es tan importante, José Ramón, que las personas puedan tener acceso a contactar a un abogado que esté licenciado en este país, no solamente un paralegal o un notario, porque esa es la persona adecuada para poderle dar un consejo legal y hacer una determinación de elegibilidad
para algo tan serio como es el asilo. Justamente, es que tu expresión de algo tan serio como el asilo, a veces yo encuentro cuando voy a Estados Unidos, incluso fuera de Estados Unidos, que mencionan voy a pedir asilo como algo muy olímpicamente. Y dice, Sí, bueno, y sí, yo sí. digo, pero ya va, hay como está de moda pedir asilo para los venezolanos. Realmente, tú mencionaste cinco características importantes, pero ¿quién califica realmente, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, para pedir asilo y que ese proceso sea un éxito? Bueno, básicamente el asilo es algo subjetivo. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta dentro de, si yo lo desgloso en 4 elementos para hacerlo más sencillo, tenemos que tener un hecho que haya sido específico en contra de ese individuo. No podemos estar hablando de un hecho amplio, indeterminado, que afecta a todo el mundo por igual. No es que yo fui a una marcha y como yo voy a las marchas ya yo soy perseguido porque me dieron un golpe un funcionario del gobierno. Estamos hablando de que exista una persecución activa, de que la persona sea un objetivo, un blanco de parte del gobierno. Después tenemos que esa acción tiene que provenir por parte del gobierno o de un grupo del cual el gobierno no es capaz de protegerte. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento sería la naturaleza, tendría que ser una en donde tu vida o tu libertad estén en riesgo. Estamos hablando de una situación tan grave que o voy a perder mi vida en el curso de ese hecho si no hago algo para protegerme porque me van a matar, o me va el gobierno, me quiere montar un caso y me quiere encarcelar injustamente para callarme o para hacer algo ulterior, para algo de fondo, que ahí es donde vamos al cuarto elemento, que es la razón, la motivación. La razón por la cual está ocurriendo ese hecho. Tiene que existir un nexo, un conector entre el hecho ocurrido y la motivación de ese hecho. ¿Cuál es el objetivo que ellos quieren lograr? Y ese objetivo tiene que estar amparado en uno de los 5 causales mencionados del asilo. Que tú has mencionado. Héctor, el aeropuerto de Miami, el pánico, el terror. ¿Por qué? Hay un estigma, diría yo, José Ramón, que tienen los oficiales de inmigración en el aeropuerto de Miami, porque es la puerta de entrada internacional más cercano a Latinoamérica en general. Y yo diría que no solamente ocurre con los venezolanos, sino con muchísimas otras nacionalidades de Sudamérica, en donde ellos están un poquito cansados o a veces no tienen la paciencia debida para procesar las personas adecuadamente y ya tienen una especie de predisposición, en algunos casos, no siempre, de que el que le viene le está mintiendo, que realmente lo que viene es aplicar asilo, que realmente viene a trabajar en visa de turista ilegalmente y después se regresa y pasan haciendo eso. Ellos saben lo que mucha gente hace, pero no todo el mundo viene con esa doble intención. Hay muchas personas que sí vienen con su intención legítima de visitar, de pasar un tiempo aquí, de despejarse un poco de las cosas que le están ocurriendo en su país, que muchas veces son bastante tristes, y esas personas están siendo objeto de acoso, si se quiere, de asedio por parte de los oficiales de inmigración, tratando de poner palabras en su boca y de imputarle hechos y actos que no han realizado. Sin embargo, si una persona no tiene nada que temer, si una persona tiene todo en orden, tiene dinero para demostrar de que vengo de visita, vengo con este propósito, me voy a quedar en este lugar, aquí tengo un pasaje de regreso, tengo suficiente dinero para quedarme y mantenerme sin tener que trabajar ilegalmente y no he cometido ninguna violación en el pasado, esa persona no debería tener ningún problema para poder visitar los Estados Unidos. ¿Y por qué es recurrente? ¿Y por qué es recurrente que siempre pasan a la segunda inspección, por no decir el cuartico, como decimos comúnmente? Siempre. Mira, eso es un va, punto. Ese punto que mencionas es importantísimo porque a mí me da, y lo he comentado recientemente, a mí me causa un poco de gracia porque tú sabes cómo somos nosotros los latinos un poco con nuestra idiosincrasia de percepción y decimos, yo me voy a poner en esta fila, me voy a hacer la fila con esta persona porque ese se ve más buena gente que el otro. Entonces resulta que lo que la gente no se imagina es que mucho antes que ese vuelo aterrizara a ese aeropuerto, ya el vuelo ha sido lo que llaman cleared, ya ha sido aclarado, ya ha sido filtrado y revisado en cada una de las personas que vienen sentados. Ellos saben que sí ya viene sentado el avión y ellos saben y tienen todo el término del vuelo mientras el avión está volando hacia los Estados Unidos. Ellos están detrás de bastidores haciendo su tarea y su trabajo de limpiar el vuelo y de revisarle el background a cada una de las personas que vienen ahí. Muchas personas a lo que se bajan del avión ya sin saberlo, sin haberle visto la cara a nadie, están preseleccionados para ir a inspección secundaria.
Y la razón es porque puede haber ocurrido algún match, algún hit que hizo el sistema en la base de datos que ellos tienen, que son muchísimas, bases de datos de seguridad, bases de datos de empleo, bases de datos de muchísimas cosas que ellos pueden determinar. A lo mejor inclusive se metieron en las redes sociales de esa persona y pudieron determinar que la persona puso un post unas horas atrás diciendo hasta luego, me voy y me voy a mudar a los Estados Unidos, y después se presenta ahí diciéndole al oficial de que viene de visita. Ajá. Entonces, todas esas son cosas que ellos saben, ellos no son tontos, pero en algunos casos es por efectos de aclarar alguna situación que tienen curiosidad y quieren aclararlo, o porque sospechan de algo, y en otras son simplemente porque se derivan de las respuestas que la persona le dio al oficial del puerto de inspección primaria. Bueno, Héctor, yo me he quedado con una serie de preguntas aquí anotadas. Yo creo que esto requiere un segundo contacto. Quizás para los próximos días. De verdad que en nombre del Grupo Editorial Venezolano, de todos mis compañeros y esta gran familia, queremos agradecerte este contacto que has sostenido hoy. Creo que nos has aclarado y has dicho unas asesorías muy importantes para nuestra audiencia. Por favor, Héctor, recuérdanos tus números de contactos, correo, Instagram, por favor. Por supuesto, en Instagram me pueden conseguir en @HJLopezLAW, y me pueden llamar a la oficina al 713-532-2110. Nuestras oficinas están operativas a pesar de que no estamos atendiendo al público. Estamos haciendo consultas telefónicas desde cualquier parte del mundo. Tenemos consultas telefónicas desde adentro y fuera de Estados Unidos todos los días, por Zoom, por cualquier medio electrónico de hoy día. Y estamos siendo capaces de asesorar a las personas y de procesar sus casos a distancia, porque recordemos que inmigración trabaja todo por correo. Así que eso es lo que les puedo dejar. Pueden ya también comunicarse a través de nuestra página web, que es www.abogadolatinohouston.com. Ahí me pueden conseguir y pueden averiguar cómo pueden contactarnos para establecer una consulta formal. Bueno, comprometido con nosotros de seguir esta charla próximamente, porque creo que adelante, ha sido claro que sí, una información muy útil. Bueno, muchísimas gracias a todos. Igualmente a ti. Quienes nos acompañaron en esta nueva transmisión del Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos desde Bogotá. Muy buen fin de semana para todos. Ya saben, nos vemos el lunes por este mismo canal, por esta misma hora, en el Venezolano Hoy. Buen fin de semana. Chao. Igualmente. Gracias, Héctor. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.